parte de la noticia. Hablando de un tema que tiene vigor seguramente por los tiempos que se van registrando con el avance de la tecnología y muchas otras cosas alrededor, el gobierno está también impulsando algunas reformas en particular y algunos avances, pero en control y autoridades, ayer ha sido posesionado Fabricio Roberto Peralta como nuevo superintendente de protección de datos. Y esto tiene que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos y también sus reglamentos. Para entender el alcance, los beneficios y demás de esta legislación, hemos invitado hoy a un experto en la materia, Cristian Espinosa. Magíster Espinosa, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Magíster Espinosa, cuéntenos en principio, los ecuatorianos, ¿qué beneficios en particular obtenemos de la aplicación de esta ley? Mira, yo creo que todos hemos sufrido de alguna u otra manera el mal uso de nuestros datos personales. Hemos visto cómo recibimos llamadas a ofrecernos servicios que no hemos solicitado, gestiones con nuestros datos de los cuales hemos sido abusados durante muchísimos años. La Ley de Protección de Datos Personales lo que ofrece es la posibilidad de que nosotros, los ciudadanos, los titulares de los datos, tengamos mecanismos ágiles de protección, al mismo tiempo que establece reglas para que quienes usan los datos los hagan de buena manera, no se extralimiten en el uso de nuestros datos, no abusen del acceso que tienen a nuestros datos, a pesar de la hiperexposición a la que nos vemos en Ecuador. Como ustedes bien sabrán, con el número de cédula de una persona acá o con los dos apellidos podemos saber qué título tiene, si tiene vehículos, si tiene propiedades, si tiene deudas en el SRI, etcétera, etcétera. La idea es entender que cuando surge la Ley de Protección de Datos para Ecuador, era porque regionalmente Ecuador estaba perdiendo competitividad respecto de otros países que ya tenían esquemas de flujo de datos internacionales que ya hoy en día son requeridos por otros territorios como la Unión Europea, regiones asiáticas, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja que nos da la norma de protección de datos personales a las personas es establecer reglas para quienes usan los datos, reglas bastante estrictas porque también hay sanciones y multas bastante fuertes, y darnos control en la mayor medida posible sobre nuestros datos. Ahora, Magíster Espinosa, esta ley que ya no es nueva, realmente tiene aplicación ya desde hace algún tiempo, vuelve a estar en la coyuntura por el hecho de que se ha nombrado a un superintendente de protección de datos. ¿Qué tanto la burocracia, por decirlo de alguna manera, puede aportar a que se den más beneficios a la ciudadanía, al ciudadano común, o de plano esto ya venía dándose normalmente de alguna manera? En realidad, con la designación y con la posesión del superintendente de protección de datos personales el día de ayer, lo que ganamos es mucho respecto de control. Finalmente, los estándares internacionales, los principios establecidos por la OEA en general, establecen la necesidad de que los países que cuentan o que vayan a contar con una norma de protección de datos personales necesitan contar con una autoridad independiente que efectivamente pueda ejercer control sobre los diversos actores del sistema. Pasamos muchos años con una norma, recién en noviembre del año pasado se emitió el reglamento y recién en abril de este año se posesiona a la autoridad que controlará el cumplimiento de estas normas, y eso termina de alguna manera de completar el esquema de actores del sistema de protección de datos. Yo no creo que burocráticamente vayamos a ver, o desde la perspectiva de la administración pública, vayamos a ver inconvenientes respecto de la superintendencia como tal. Básicamente la superintendencia está efectivamente para proteger los derechos de las personas, y el nuevo superintendente fue muy claro al decir que él tiene como prioridad el guiar y fortalecer la posición de aquellos que usan los datos para que los puedan hacer de buena manera, al mismo tiempo que cumplen con la norma de protección de datos personales, que eso está entre sus funciones. Las autoridades internacionales históricamente tienen esa función: generar un esquema de guía, un esquema de capacitación, de formación, de concientización sobre titulares y responsables del uso de los datos, antes que incluso entablar procesos sancionatorios, que serían los esquemas que la misma ley le propone para hacer efectivo el control que él va a tener sobre el cumplimiento de esta ley. Estamos hablando con Cristian Espinosa, especialista en materia de protección de datos y seguridad informática, a propósito de la nueva designación del superintendente de protección de datos, el superintendente que ha sido nombrado ayer. Magíster Espinosa, el ciudadano común
piensa en protección de datos y también piensa en su seguridad, en sus móviles, en sus computadoras. De alguna manera, la ley, el reglamento y la actuación de las autoridades puede aportar a que el día a día de los ciudadanos sea mucho más llevadero en este sentido y mucho más seguro. Sí, mira, la ley establece que si tú eres una organización que desarrolla un aplicativo, si eres una organización que utiliza datos como los call centers, si eres una organización que de alguna u otra manera utiliza datos personales, estamos hablando desde las grandes organizaciones, las corporaciones multinacionales, hasta los pequeños negocios, todos tienen que establecer esquemas adecuados de protección de los datos personales, no solo desde la perspectiva de la ley, porque la ley lo que te pide es que establezcas medidas de carácter legal, de carácter organizativo e incluso de carácter tecnológico. Por eso las aplicaciones tienen que pasar por un control riguroso de evaluación por parte de las mismas organizaciones respecto de los criterios y parámetros de seguridad. Antes se nos daba a nosotros, como titulares de los datos, la responsabilidad de salvaguardar nuestra información. Lo que hizo la ley fue trasladar esa responsabilidad a quienes usan los datos. De esto y muchos otros temas más vamos a estar hablando el día de mañana en Guayaquil, en un foro que se organizó desde la Cámara Española, en la sede de la Cámara en Urdesa a las 9 de la mañana. Y si quieren más información, pueden verla también en nuestras redes de ESIJA, que es la firma con la que estamos trabajando este tema y liderando un poco el tema en Ecuador. Magíster Espinosa, sobre esas líneas, el gobierno ecuatoriano, ¿qué otras iniciativas pudiese impulsar para seguir mejorando en este aspecto? No solamente en materia de seguridad entendida como un beneficio para la inversión, para la atracción de otras miradas desde el extranjero, de grandes empresas, como usted lo ha explicado, sino también para la ciudadanía, para el usuario de la tecnología. ¿Desde qué otras aristas se puede aportar? El tema de protección de datos personales cae en un tema fundamental que es el ecosistema digital, que es el desarrollo de la economía digital, desarrollo digital en general del país. Históricamente, Ecuador ha planteado una serie de estrategias en materia de ciberseguridad que de pronto han sido las más acertadas hechas desde los gobiernos anteriores y fortalecidas por el nuevo gobierno, pero aún así hay una deuda grande respecto del desarrollo de la economía digital en el país. El establecimiento de un marco regulatorio adecuado que beneficie la atracción de inversión y actores nuevos dentro del ecosistema digital sería un paso hacia adelante en lo que se podría hacer desde la administración pública para fortalecer la posición de Ecuador. Y esto sumado con el tema de protección de datos personales, que era un tema que incluso ya se venía requiriendo desde la perspectiva de la negociación de acuerdos internacionales para el libre flujo de datos, que es absolutamente necesario. Nosotros sabemos que básicamente la economía se mueve desde los datos. Y entonces, lo primero sería el impulso de una agenda digital adecuada, más ajustada a las nuevas realidades. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tecnología blockchain, hablamos de una serie de elementos que hace años no se hablaban y que tienen que ir las acciones del gobierno a la par del desarrollo de estos elementos que son extremadamente dinámicos. Desde la Superintendencia de Protección de Datos se pueden desarrollar esquemas incluso de cooperación internacional para que el flujo de datos sea mucho más adecuado y para que nosotros seamos más competitivos como país frente a otros países de la región y del mundo entero. Queremos agradecer al magíster Cristian Espinosa, experto en seguridad informática, protección de datos. Ha dado sus criterios aquí sobre algo que pareciera estar un poco más lejano, pero está mucho más cerca de lo que pensamos, el hecho de la ley y su aplicación para proteger los datos y también los beneficios que trae el hecho de que se haya nombrado recientemente, en las últimas horas, al superintendente del ramo, entendiendo que eso trae algunos beneficios, sobre todo de imagen, al gobierno o al Estado ecuatoriano en función de nuevas inversiones. Así avanzamos en Así Amaneció, son las 8 de la mañana y 17 minutos.